estos temas. Estoy revisando entre mis notas que me deja la querida Ceci Vega. Esto está muy interesante, mi querido José Alfredo Gutiérrez Falcón. Carlos Treviño, es director de Pemex, denuncia a Alejandro Gertz Manero, el fiscal general de la República, por tortura a Emilio Lozoya Austin. Decía mi nana que en paz descanse. Dios los hace y ellos se juntan, mi querido José Alfredo. Y no estoy, a ver, y conste que soy una voz crítica del fiscal, pero no me la chiflen, que es cantada, ¿eh? Sí, bueno, está sumamente estirada de los cabellos esa denuncia, porque además no lo está denunciando a la víctima, lo está denunciando alguien colateral que dice, no, bueno, es que como a él lo torturaron y luego de su declaración bajo tortura a mí me incriminó y entonces pues yo presento esta denuncia. Entonces, la verdad es de que pues la verdad cae en el ridículo, ¿no? Porque además, con toda la subjetividad que puede tener esta acusación de tortura psicológica, porque, por ejemplo, la tortura física a veces es difícil probarla. Ahora imaginemos la tortura psicológica. Entonces, y luego dice que trataron de ayudar al papá de Emilio Lozoya, porque ahí están las grabaciones, etcétera, etcétera, pero al contrario, pues de esas grabaciones no se infiere ninguna tortura, hasta hay quienes dicen que parecen hasta consejos del fiscal hacia el papá de Emilio Lozoya. Entonces, pues digo, la tortura psicológica, la verdad, no se le ve por ningún lado, pero lo más fuera de lugar es de que lo plantea una persona que no es el ofendido, o sea, que no es la víctima, sino que él acusa de que dime. Oye, José Alfredo, ¿qué se deberán entre sí? Porque al final Treviño fue director de Pemex, Lozoya fue director de Pemex. ¿Qué se sabrán las blancas palomitas? Es que el uno del otro. Imagínate, para que él quiera aventarle una tabla de salvación a Emilio Lozoya y a su vez montarse en ella, pues sí, lo que tú dices, debe haber información compartida, pues que compromete a ambos personajes. Entonces, por eso dice, bueno, pues déjame, le salgo al quite, pero sinceramente salió al quite con una maniobra que, pues imagínate que yo voy, Vicente, y denuncio a Héctor Suárez porque te rompió los lentes y tú no lo has denunciado, pues me vas a decir, espérame, pues déjame, yo lo denuncio porque pues al que me afectó fue a mí, ¿no? Entonces es algo muy, muy parecido, ¿no? Y no es un delito que se siga de oficio. Entonces, pues ¿cómo le haces para denunciar algo si no eres el afectado directamente? Entonces creo que qué cabrón eres, Master. Pusiste el ejemplo del pelón Gomis y andas igual que el Hans Salazar en una feria de libros diciéndome, ¿cuál quieres de regalo, hermanito? Poniéndome los 2 libros del pelón Gomis en redes. Gracias, amigos, gracias. No, fue para ponerle un poquito de sal y pimienta aquí al comentario. Imagínese usted, yo creo que muy pocas personas, si es que alguna, diría, ay, que se vaya a enojar, ay, Vicente, tú y tus cosas, pero que chinguen a su madre estos políticos, como Carlos Treviño, exdirector de Pemex, que denuncia a Alejandro Gertz Manero por tortura a Emilio Lozoya. La petición de desechar las declaraciones de Emilio Lozoya escaló a una denuncia penal presentada ante Sandra Herrerías Guerra, titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República, de la que dicen los colegas de Sin embargo MX tienen una copia. El extitular de Petróleos Mexicanos, de Pemex, en el sexenio de Peña Nieto, Carlos Treviño Medina, fue el último de los titulares de Pemex, 2017 a 2018, presentó una denuncia contra el fiscal general Alejandro Gertz Manero y contra el fiscal de control competencial Juan Ramos López, su mano derecha, por el posible delito de tortura psicológica por presionar a Emilio Lozoya Austin y a sus familiares con amenazas para que firmara una denuncia de hechos falsos
en carácter de criterio de oportunidad, incluyendo en su contra lo que le da carácter de ofendido. Bueno, ahí se las dejo de tarea. Bueno, y ya que estamos hablando de diferentes temas, déjeme plantearle a Kurt Harvard esto que él señala en Twitter. Dice, ante el empecinamiento de Estados Unidos y Canadá en el tema energético, Andrés Manuel López Obrador ha afirmado que no aceptaría ceder soberanía para mantener el TEMEC, el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Así se vuelve a abrir un necesario debate sobre libre comercio e integración. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde, mi querido Kurt Harvard? Qué interesante el debate porque nos va a tocar desmenuzárselo a la audiencia de Sin Censura en nuestras diferentes trincheras, porque lo que se viene se me hace que está candente, ¿no? Sí, precisamente, Vicente. Como publiqué en mi columna hoy en Sentido Común, ¿no? Que se llama Tratados Intratables con punto de interrogación. Pues lo que Estados Unidos y Canadá están intentando hacer con este mecanismo de disputa, ¿no? Es esencialmente revertir las reformas energéticas que ha realizado el gobierno de AMLO. Ahora está en una fase previa, que tienen creo que 60 días para llegar a un acuerdo, si no va a ir a un panel internacional, ¿no? Para supuestamente resolver y podría terminar en aranceles todo eso. Lo que hago en mi columna es que hago un repaso histórico, ¿no? Y regreso al año 93, un año antes de que se pues, aprobara el TLC. Y el mismo Noam Chomsky en este momento estaba advirtiendo, cuidado con esos tratados, porque lo que Estados Unidos pretende hacer con estos tratados de libre comercio es precisamente anclar la apertura, ¿no? Neoliberal, de la economía mexicana de tal forma que ningún gobierno posterior, ¿no? Que llegara después de la hegemonía del PRI en ese entonces, pudiera revertirla, ¿no? Es decir, querían que funcionara efectivamente como un tipo de camisa de fuerza, ¿no? Para anclar eso, para tenerlo ahí, para que el tratado incluso superara, ¿no? Leyes nacionales, ¿no? Para que ningún gobierno reformista que llegara posteriormente pudiera reformar. Y ahora vemos con el sucesor del TLC, que es el TEMEC, ¿no? Que entró en vigor en 2020, están intentando hacer precisamente eso, ¿no? Básicamente, en pocas palabras, están diciendo, no pueden dar un trato preferencial a la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? En el despacho de energía, porque esto pone a desventaja a nuestras empresas energéticas, ¿no? Como si la Comisión Federal, que es una institución pública emanada de un gobierno democrático, fuera otra empresa particular más. Quieren equipararlas, ¿no? Y esto es algo muy peligroso, ¿no? Porque pensémoslo, ¿no? Es decir, ¿qué entidad electrificó a México, ¿no? Incluso las regiones más remotas? México es un país muy accidentado geográficamente. Fue la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Fue la comisión que llevó la electricidad a todos los pueblos, ¿no? No fueron las empresas privadas y jamás lo habrían hecho porque no hay ganancia en eso, ¿no? Sin embargo, ahora con el tratado intentan equiparar la comisión con una empresa privada multinacional cualquiera. El efecto de eso, si ganara esta interpretación del tratado, sería efectivamente de paralizar el trabajo público, ¿no? El trabajo de las instituciones públicas, sobre todo en el tema energético. Porque en cuanto intentaran hacer cualquier cosa, dirían, no, esta es poniendo a la desventaja a las empresas privadas, ¿no? Pero es un juego muy perverso. Claro que quieren que el gobierno ponga infraestructura, ponga calles, ponga alumbramiento, ¿no? Que lleve la electricidad a los pueblos donde no hay ganancia. Pero en cuanto hay algo donde hay la posibilidad de una ganancia, si intentas hacer algo desde el lado público, no puedes hacer eso. ¿No? Y por eso ¿no? Hay que
abrir el debate acerca de esos tratados, ¿no? Y todo lo que contienen, ¿no? Sobre todo, ¿no? Esta cesión de competencias de instancias nacionales a paneles de controversia internacionales, ¿no? Son cosas que cuando el TMEC fue aprobado en 2019, no aprovechamos en este momento la oportunidad de tener un amplio debate sobre esos tratados, ¿no? Se puede decir, bueno, ya México y Estados Unidos están demasiado ya unidos económicamente, integrados, ya no hay paso atrás, pero esas cosas hay que debatirlas, ¿no? Porque como estamos bien viendo, ¿no? Hay cláusulas ahí que pretenden usar, ¿no? Incluso, pues, sabemos que AMLO, cuando, pues, era presidente electo, pues, lograr meter esta cláusula que los hidrocarburos y se puede cambiar la constitución y todo eso, ¿no? Pero si llegas a un panel internacional, aunque tengas la razón, pueden fallar en tu contra, ¿no? Entonces, resumen, no podemos ceder el debate sobre esos tratados de libre comercio como si fuera un hecho cumplido, ¿no? Como si ya fuera un hecho eterno con el que tenemos que vivir. El mismo presidente dijo el jueves pasado, si tuviéramos que ceder soberanía para mantener acceso a esos mercados, no lo aceptaríamos. Y qué bueno que lo dijera, porque tenemos que debatir esas cosas y no solamente aceptar como cosa eterna tratados que pretenden, sobre todo con la interpretación de Estados Unidos y Canadá, superar leyes, y incluso la Constitución nacional, y sobre todo el actuar del sector público. A ver, en otros... A mí Andrés Manuel López Obrador le anda corrigiendo la plana no solamente al gobernador de Nuevo León, a Samuel García, por el tema del agua. También dijo que en su gobierno, ya en la cuarta transformación, se estaban dando concesiones, lo que habla de una autocrítica, y ojalá que el llamado de atención del presidente llegue a nivel estatal, a nivel municipal, para que se cuide el agua de todos los de abajo y no terminen siendo los machuchones, los del billete, los que sean favorecidos, Miguel Martín. Es que ahí se ve que una vez más, lo habíamos dicho en alguna ocasión, que pues no sabe de administración pública Samuel García, lamentablemente. Pues sí, en efecto, el presidente tiene que ir a corregirle la plana. Me parece que incluso la semana antepasada ya había ido Adán Augusto, se había presentado personalmente allá para trazar acuerdos con los empresarios precisamente, porque pues Samuel García brilla por su ausencia, la verdad. Para que nos demos una idea, acaba de salir en unas fotos del último partido que jugaron los Tigres el fin de semana, igualmente con niños sustraídos del DIF, junto con Mariana Rodríguez, como si pues no pasara nada, ¿no? Como si no hubiera un tema urgente y pues ya lacerante para la sociedad, sobre todo obviamente para los demás abajo, que es la falta de agua, ¿no? Y pues realmente yo creo que le tronó en las manos una bomba que muchos dejaron prendida durante varios regímenes, y yo creo que pues a él, la verdad es que al más tonto, hay que decirlo, al menos político, él que decía que su principal cualidad era no ser un político, pues sin embargo esto ahora operó en su contra, porque pues no sabe gobernar, así de claro, ¿no? Cuando decimos no sabe de administración pública, es un eufemismo de no sabe gobernar. Y pues qué bien por el presidente, porque pues la verdad está dejando callados a todos ellos que lo reprueban allá en Nuevo León, a ver si pues pueden a lo mejor recomponer tantito, porque pues ya vieron que realmente para trazar esos acuerdos, para trazar para buscar esas soluciones, lo que se necesita, pues lamentablemente, mal que les pese a los electores neoleoneses, pues es un político, porque los políticos saben negociar, y sobre todo político no implica corrupción, como es lo que nos quisieron vender allá, y por eso metieron a Samuel García y al hijo de Colosio. Ser político no implica ser corrupto. Yo creo que hay de políticos a políticos, y en este caso pues el presidente creo que está haciendo, en efecto, también como me lo dices, como nos lo dices, pues un ejercicio de autocrítica, pero también pues yo creo que ya está dando un puñetazo en la mesa para enseñarles no nada más a Samuel García, sino a todos esos que tienen un desorden en su estado, pero que son muy buenos para hablar,
pues realmente cómo se resuelven los problemas y sobre todo cuando esos problemas atañen a las capas de hasta abajo, ¿no? Ese es el problema realmente, como no hay gente de hasta arriba quejándose realmente porque pues los empresarios son los que saldrían perdiendo para las refresqueras, para las cerveceras, pues entonces por eso no hay voz por parte de la gente de abajo, pero el presidente sabe que eso es lo que urge y qué bueno, la verdad, como te digo, que le arregle la plana y que le enseñe tantito de cómo se hace la administración pública más allá de andarse tomando esas tontas y lamentables fotos en redes sociales. Y para cerrar, permítanme proponer, plantear un tema para los tres. Por cierto, me entero de esto por andar husmeando en redes sociales.